Buen día, venerables seres, sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro más con las sacras enseñanzas de los maestros Hakel, Yunseus, Induseus y Samael Joab Bator Beor. Hoy en voz de la venerable maestra Chaendapa. Adelante, maestra, con vuestro saludo. Excelente día, tengamos todos los conectados en este enlace de tu sacra sexualidad. Esperamos que sea la fe en vuestras mercedes y la buena voluntad para aprender algo nuevo en este día y que Dios nos ilumine el camino para llegar con nuestras palabras a vuestras mercedes. Esperamos que esta sacra doctrina sea en cada uno de nosotros para encontrar ese camino que algún día perdimos. Dios les bendiga, tengan excelente día y adelante, Kimiajiba. Gratísimas, maestra. Entonces, en este cierto, vamos a ofrendar la oración de inicio para comenzar, maestra. Adelante, Darla. Yo llamo a Arlen y voy a hacer por hacer. La petición. En la luna de petición. Hable duro. En la luna de petición. Papá Dios, cuídanos, protégenos. Cuál ustedes que están en la sala escuchándome. Bendice a los asistentes y a la maestra, a toda la familia, que bendice a todos los que no tienen comida, dale comida y plata y una casa aún sea. Qué oración tan linda. Dios le bendiga. Adelante, venerable Kimiajiba, si me dice cuándo comenzamos. Gratísima, maestra. Adelante, vuestra merced, con la conferencia, maestra. Bueno, con mucho gusto vamos a comenzar en este día que nos corresponde hablar de algo que a mucha gente no le gusta. Y oigan bien, lo que no nos gusta, como dicen allá en nuestra GEA, Kimiajiba, al que no le gusta caldo se le dan 3 tazas. Y sucede que hay mucho exiges con la sopa. Y mi esposo me dice, no me des sopa que yo no quiero. Aunque mi mamá decía que la sopa era la sangre pura. Claro, ahí está la sangre de los vegetales, de todo lo que juntamos ahí para preparar esa deliciosa sopa. El maestro Yunseus dice que a los niños no les gusta la sopa es porque se las hacen comer primero. Y nuestro organismo está hecho para consumir. Oigan bien, que esta doctrina casi nadie la practica. Nuestro organismo está hecho para consumir primero lo frío y primero lo sólido. O sea que antes de comer debemos pensar. Debemos consumir primero lo crudo, primero los jugos, las picadas de verduras o lo que llaman ensalada, las picadas de frutas, las frutas así completas. Todo esto se consume primero. ¿Por qué se consume primero? Por muchas lógicas y razones. Se debe consumir primero lo frío porque las altas temperaturas de nuestro aparato digestivo, que el aparato digestivo logra una temperatura superior a todo el organismo, porque meneste esa temperatura para hacer la digestión. Entonces, cuando la gente se dedica a comer mucha chatarra, o sea, comida chatarra, cuando comen carnes y productos difíciles de digerir, o sea, que le echan una sobrecarga de trabajo a su organismo, entonces también hay una sobrecarga de temperatura, o sea, una alta temperatura en ese organismo. Y es por ello que a la gente le da fiebre interna, cosa que no mucha gente en la medicina oficial tiene en cuenta. Los médicos
alópatas comunes no tienen en cuenta la medicina común, o sea, lo que le pasa a todo el mundo. Para ellos no existe la fiebre interna, para ellos existe fiebre y listo. Entonces, cuando vamos a medir la fiebre interna, no es que la vamos a medir con el termómetro, como se mide la fiebre, sino que vamos a encontrar muchos síntomas diferentes que son producto de la mala alimentación. Entonces, cuando la persona come, por ejemplo, mucho dulce o mucha grasa, mucho queso, mucha carne, muchas cosas que son difíciles de digerir, entonces va a subir esa temperatura demasiado y se ven síntomas como los labios rajados, rojos, calientes. La persona siente como que el estómago se está calentando, como si tuviese un fogón allá dentro del estómago. Y he ahí que el maestro o el doctor Carlos Kossel, en sus libros, también Raúl Escobar y casi todos los médicos de medicina natural, ellos pintan un hombre aliviado, o sea, bien de salud, está con la temperatura igual en todo el cuerpo. Y un hombre enfermo tiene un fogón y muestran un fogón allá armado y con una llamarada ardiendo dentro del estómago. Exactamente, es por esa causa, porque la temperatura se sube para tratar de hacer la digestión, pero como es tan difícil esa digestión, entonces la persona se enferma y muestra una cantidad de síntomas que la medicina alópata a veces no entiende, y como ellos no saben qué es fiebre interna, entonces la persona se puede curar con una compresa de agua, pero como no tienen en cuenta este aspecto, pues tampoco, mucho menos van a tener en cuenta una compresa de agua. Entonces hoy vamos a hablar de lo que no le gusta a la mayoría de los niños y de lo que no le gusta a Mafalda. A Mafalda no le gustan las sopas. Entonces el maestro Kelly Zeus decía que los niños rechazan las sopas porque se las hacen comer primero. Como el organismo está hecho para consumir primero lo sólido y luego lo líquido, entonces cuando se come sólido y si de pronto son fritos o cosas así, salsas, mucha verdura, mucha cebolla cruda, entonces ese mismo alicierto hace que provoque algo más líquido. Entonces la sopa pasa mucho mejor después. Entonces, cuando nos sirvan el alicierto, tenemos que pensar, a ver, ¿qué me como primero? La ensalada, si es al mediodía, o sea, la picada de verduras. O las frutas, si es en la managda o en la tarde. Porque en el taoísmo se come, y es por salud, oigan bien, en el taoísmo se come de dulce en la managda, o sea, al intipán, y de dulce al seno. Al mediodía sí se come de sal y no se mezcla dulce con sal. O sea, al mediodía no se toma jugo, ni aguapanela, ni refresco, ni nada de esas cosas que tienen dulce o que tienen fructosa o que tienen algún tipo de azúcar. Y en la managda no se come nada de sal, igual en la tarde tampoco. Esto es para tener mejor salud. Entonces, si es en la managda o en la tarde, nos comemos primero las frutas. Y si es al mediodía, nos comemos primero la picada de verduras. Y luego continuamos comiendo todo lo sólido. Claro, si su merced se va a comer el arroz con la ensalada, está bien, perfecto. Y luego comemos todo lo sólido y luego continuamos con la sopa, que es menos sólida y ya el organismo está más apto para decir qué dicha, qué bueno comer sopa. De igual forma, después de la sopa nos tomamos el líquido, si es que vamos a tomar una agüita de coco, una leche de soja, una avena, una lechita de alpiste,
o algo así que vamos a tomar, entonces lo consumimos lo más líquido de último. Entonces, aquí las sopas vienen a tomar un puesto muy importante, porque cuando aún depende de la sopa que se prepare, casi siempre las sopas son más nutritivas, aunque aquí en la doctrina no se usa comer arroz blanco, porque el arroz blanco produce beri. Entonces, el arroz blanco daña la digestión. Y si está mala la digestión, pues está mala toda la salud del cuerpo. En el estómago o en el vientre o en la panza están todas las raíces de la salud o están todas las enfermedades que puede tener un ser humano. Dependiendo de este aparato digestivo como esté, también está la sangre. Y dependiendo de cómo está la sangre, es el funcionacierto de todos los órganos de nuestra viteria. Así que debemos tener en cuenta esto para saber comer, porque saber vivir es saber también comer. Quien sabe comer, sabe vivir. Entonces, Kimiajiba, por favor, dígame si se está oyendo bien, si hay preguntas, si hay algo escrito en el chat. Y su merced, yo sé que es muy buena secretaria, adelante. Gratísimas, maestra. La estamos oyendo, maestra, fuerte y claro, y en este cierto no hay preguntas ni escritos en el chat. Bueno, maestra, yo sí tengo una. Si nos puede explicar qué es el beriberi, gratísimas, maestra. Con mucho gusto, Kimiajiba. Lo que pasa es que hay enfermedades que le dan a los seres humanos y los mismos seres humanos, no a nivel de la medicina, porque sus mercedes saben que los médicos tienen un léxico muy bonito y lo pronuncian muy bien y todo. Y por ser tan bonito y también pronunciado, entonces los que no somos médicos de medicina alópata, a veces nos quedamos sin saber de qué se habla. Entonces, lo que llaman los médicos el mal de Parkinson es el mismo beriberi que dice la gente común. Y eso es una tembladera más que todo en las magdus y en los brazos, que la persona coge algo y empieza a temblar, como a bajar y a subir la mano. Y eso mueve pues todo el antebrazo, el codo, el brazo. Esta enfermedad tiene muchas causas. Y entre todas esas causas, una es el consumo de arroz blanco. Entonces, por eso, los maestres Kelly Unceus y Samael nos han enseñado siempre que para consumir arroz que no sea integral, entonces se usan 8 medidas de verdura por una de arroz. Y así ya este arroz blanco no hace daño y sabe muy delicioso. Lo que toca es echarle un poquito menos de agua si lo queremos bien seco, pero mientras menos seco quede el arroz, más saludable es para el organismo humano. Entonces, comer arroz blanco no es bueno por muchas causas, porque el arroz blanco siempre daña la digestión. Así como nos enseñaron en nuestras casas, que creo que a la mayoría nos enseñaron lo mismo, echar arroz, agua y aceite, eso es muy dañino así. Entonces, ¿qué se le agrega a un arroz para que no quede blanco? La palabra verdura es muy explícita, la misma palabra. Verdura es todo lo que sea verde. Entonces el arroz se le agrega verduras y es un arroz con verduras. Pero también se puede preparar un arroz con solo brócoli, queda delicioso y ya no es blanco. Un arroz con verduras, que esto es una contradicción, pero también se le dice verdura al coliflor o califlor.
y el arroz queda más blanco, pero ahí sí se puede comer porque está la cauliflower, trata como de darle una blancura especial al arroz. Y aunque se le eche zanahoria, uyama, cuando se le echa cauliflower, él queda muy blanco. Entonces podemos preparar arroz con todo lo que llamamos verduras, aunque no sean verdes, o sea, zanahoria, auyama, nahuate, ajo, cebolla, cebollas de todas, morada, blanca, de rama. Si le vamos a echar, mire, hay gente que tiene en el solar el alicierto perdiéndose. Las hojas de yuca son lo único que nutre de la yuca. Y esas hojas de yuca son riquísimas en hierro. Esas se pueden usar para picarle a un arroz, las hojas de auyama, las hojas de sidra, las espinacas, las acelgas, bueno, todo lo que vemos, la berenjena sabe delicioso picada en el arroz, bien picadita, ya le da buen sabor, y el calabazo, calabacín, el mismo pepino picado en el arroz sabe muy bueno. Entonces, la cuestión es, si de pronto no hay mucha verdura, pero hay solanáceas, o sea, papas, entonces le picamos de eso. Y se le puede agregar lo que queramos. Lo importante es no comer arroz blanco. Esa es mi contesta, que me ajiba. Por favor, me dice si le quedó claro o si tiene algo más para que le aclare. Y si hay algo, también léalo. O quien quiera levantar la Magdu y preguntar, con mucho gusto. Adelante. Gratísimas, maestra, me queda muy claro. Y sí, maestra, tenemos ya una Magdita levantada de iPhone de Justo. Adelante. Active su Sí, fono. buen día. Ahora sí, Bueno, ahora gratísimas. sí. Sí, muy buen día. Te habla Dragón Tumpiazo. Lo que pasa es que la maestra dijo ahorita de que las hojas de la yuca. Y resulta que en mi casa yo tengo sembrada yuca, pero no sabía de las hojas. Su merced dice el árbol de la yuca, la planta, sacarle las hojitas y dice que se le pueden echar al arroz. Y la pregunta es si es cierto, si se pueden utilizar y también se le pueden poner a la sopa. Y deben estar la hoja de la yuca, la planta, ¿con qué tiempo? Que esté fresca, tierna o ya viejita, o cómo se hace. Gratísimas, Dragón Tumpiazo, que tenga su merced un excelente día. Gratísimas por estar aquí con nos. Mire, lo que pasa es que a veces la humanidad no sabe muchas verdades, y por eso los maestros vinieron a esta esfera como enviados de Dios a abrirnos los ojos, porque no todo lo que sabemos hacer es lo mejor. De todas las cosas que hacemos en nuestro diario vivir, hay unas que están erradas, y en ese caso la yuca sabe muy bueno y sabe delicioso una yuca cocinada o frita o sudada, porque eso fue lo que nos enseñaron. Lo que tenemos que aprender es que cuando vamos a comer yuca, tenemos que comer mucha verdura cruda y ojalá remolacha para que la digestión no se dañe. Y saber que la yuca no nutre, no alimenta nada porque es solo almidón. Lo que nutre de la yuca es el cogollo. Y aquí va la contesta a su pregunta. Se pasa por el yucal que tiene sembrado y busca los cogollitos, o sea, las hojas tiernas. Y esos cogollitos se los pica al arroz, a la sopa, inclusive a la ensalada. Le pica poquitico para que ensaye. Y si no le altera el sabor, porque hay plantas que son muy medicinales y muy nutritivas, pero el sabor es un poquito repugnante. Bueno, a mí eso me pasa con la cúrcuma, por ejemplo. Tengo que agregarle muy poquitica para que me sepa bueno. Entonces, las hojas de yuca, yo no veo que le altere el sabor en nada. Sin embargo, su merced ensaye y queda bueno, queda de buen sabor, y la hoja de yuca es muy rica en hierro. Imagínense que en el Brasil tenían un programa
de nutrición, porque había mucho niño desnutrido en aquella época y lo que utilizaban eran las cáscaras del huevo para calcificar y los cogollos de yuca. Con eso hacían un preparado para los teteros de los niños y poderlos ayudar en su nutrición. Entonces, su merced tiene que tener en cuenta, cuando vaya a comer yuquita, darle más durito a la picada de verduras o a la verdura cruda. Y saber que lo que nutre de la yuca, que es muy rica en hierro, es la hoja, y se buscan los cogollos, o sea, la hoja tierna y fresca. No es que va a llevar un bulto de hojas y la va a guardar allá en su casa, no. Licencia. Es la hoja tierna y fresca la que se va a comer. Gratísima, Dragón Tumpiazo, por su pregunta. Espero que le haya quedado claro. Adelante. Sí, maestra, gratísima, gratísima. Ya entendí. Los cogollitos que estén tiernitos, los brotecitos, esos son los que utilizamos. Bueno, muchísimas gratísimas. Y buen día. Mucho gusto. Con mucho gusto. Que esté muy bien. Adelante, Quimiajiba. ¿Qué más tenemos por ahí? Gratísimas, maestra. Adelante, su merced. Gratísimas, maestra. En ese cierto no hay pregunta ni matita levantar. Sí, que. Maestra, que Darlene tiene una pregunta, licencia. Qué bueno, eso sí, me fascinan. Adelante, Darlene. Maestra, cuando uno come una mandarina y una naranja, ¿qué pasa? Gratis. Gratísimas. Con mucho gusto, mi amor. Mira, hablando de los cítricos, la mandarina y la naranja son cítricos los dos. Y sí se puede comer junto. En cambio, los cítricos con las frutas ácidas no se pueden combinar. Toda fruta es mejor y es más nutritiva si se consume sola. Pero los cítricos entre sí combinan, como la mandarina, la naranja, el limón, el pomelo, la toronja, todos entre sí combinan, pero si se consume uno solo es mejor. Así que si tienes, a veces cuando se acaba el mercado en la casa, o se acaban las frutas y uno ve que por allá queda una mandarinita y una naranja, sí se las puede comer juntas, especial. Hay algunas ocasiones en que se masvideta piña con naranja. Eso es para curar algunas dolencias, pero en la vida común, en el alicierto común, no combina. Gratísimas por tu pregunta, Dios te bendiga y sigue adelante en la doctrina, que es lo mejor que has encontrado en tu vida. Dile gratísimas a tu mamá que te llevó a la doctrina. Dile gratísimas a la maestra. Gratísimas, maestra. Bueno, mi amor, que estés bien. Hasta pronto. Adelante, vuestra merced, maestra. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de Mafalda. Es que dijeron hace días que hay el cumpleaños de Mafalda y entonces fueron a mirar a ver qué había escrito, porque era un día especial y lo que escribió fue: ay, mamá, ni el día de mi cumpleaños tienes consideración conmigo. ¿Cómo así que me vas a dar sopa? Entonces la sopa no es lo que los niños piensan, algo desagradable, horrible, no. Tenemos que aprender a preparar las sopitas que queden de buen sabor. Vamos a hablar de las cremas. Las cremas hay mucha gente que no le gustan porque no los acostumbraron cuando eran niños a consumir cremas. Pero las cremas son deliciosas de sabor, pero hay que saber cómo se les da un tricito, un poquito de calidad. Porque es que la gente cree que hacer crema de zanahoria es cocinar unas zanahorias con sal y luego licuarlas y ya. Es casi igual de sencillo, pero tienen secreticos y cositas para que den un sabor y una calidad. Entonces, mire, todas las cremas se preparan casi de la misma forma, con unas muy chiquitas variaciones.
Por ejemplo, la crema de espinacas, que es algo muy, muy nutritivo, muy saludable, y a los niños les gustan las espinacas. Entonces, simplemente se ubican a cocinar las espinacas con una solanácea. Las solanáceas es lo que llaman papas, pero el cimbre sagrado es Tuberosum solanácea. Entonces se ubica a cocinar unas 2 papas, por ahí con 1 kilo de espinacas bien lavadas, muy bien lavadas, porque a veces ellas traen gusanitos o traen babosas o algún bichito, entonces uno la echa en agua con sal y la lava hoja por hoja. La espinaca también guarda a veces mucha tierra o arena, entonces por eso se debe lavar hoja por hoja. Y se ubica en la olla a cocinar con unas 2 solanáceas, con aliñitos de toda clase, lo que le queramos echar de aliño, ajo, cebolla, nahuate, pimentón, otras hierbitas como el orégano, ese que le llaman orejón, de muy buen sabor, y las otras especies que están licenciados a comer. Ya se sabe que no debemos comer nada picante, que no debemos comer pimienta ni cosas por el estilo. Entonces eso se ubica a cocinar con poquita agua. Y cuando ya está, cuando la solanácea ablande un poquito, la solanácea se agrega picada. Cuando ablande un poquito, entonces es porque ya lo otro está. Simplemente se licúa, todo eso se licúa y se deja en una ollita, y cuando ya va a ser hora de servir, se ubica a calentar con un poquito, los que comen lácteos con un poquito de leche y mantequilla. Y los que no comemos lácteos, con un poquito, se le echa ya en el plato un chorrito de leche de coco. Y eso le da un sabor delicioso a todas las cremas, el poquito de leche de coco. De esa misma forma se puede preparar la crema de auyama, la crema de zanahoria, la crema de arracacha o apio, que el apio o caspio a veces no gusta mucho, y en crema queda delicioso. Es la misma forma de preparar todas las cremas y quedan muy deliciosas de sabor. La gente cree que comer crema de cebolla es muy horrible. Ay, no, eso debe saber horrible. La crema de cebolla no sabe a cebolla, porque las cosas para darle el sabor que es, eso se le echa poquitico. Por eso las esencias artificiales saben y huelen tan bueno, porque eso tienes una amiguita de la fruta o de la cosa con la cual están haciendo la esencia. En cambio, si uno licúa un montón de cebollas, así como les estoy diciendo, se cocinan un poquito y luego se licúan, entonces eso no sabe a cebolla y sabe muy bueno. Entonces la mejor sopa que le podemos dar a un niño y a un adulto y a cualquier persona es una buena crema, porque se consume más cantidad y se disfruta más, y es una sopa de alta calidad. Así que todas las cremas, se hace crema de apio, crema de perejil, crema de lo que queramos, pero ya uno ensaya y va seleccionando cuál le gustó más y de esas va comiendo, porque también tenemos que darle gusto al paladar. No vamos a torturarnos con tal de nutrirnos bien, porque nutre más lo que más nos guste. Bueno, hay una sopa que yo ya les enseñé a hacer algún día, y hoy que nos tocó hablar de las sopas, vamos a volverla a enseñar. Y esta es una sopa que es antibiótica y a la vez es reconstituyente. Es una sopa que se le puede dar a la gente cuando está delicada de salud y que está muy mal. Es como para levantar muertos, como dicen. Esta sopa se hace todo picado
y queda buena. Y es lo siguiente, para una persona, oigan bien, para una sola persona se le pica una cebolla de huevo o cebolla cabezona que llaman, morada, bien grande, de esas grandotas, no importa el tamaño. Estamos hablando de la medida de la sopa de una persona. Una cebolla grande, una cabeza de ajo bien grande, una racacha, o lo que se llama apio en otros lugares, que se llama caspio, y una mazorca tierna. Esa es la sopa. Si a esa sopa le quieren agregar un poquito de otra cosa, pero la cuestión es que esa medida es para una sola persona y el poquito que se le agregue es para esa misma sopa, no es para hacer una ollada para que le alcance para toda la familia. Porque como reconstituyente y como antibiótico es en esas medidas. Se le puede agregar un poquito más de verduras o un poquito de solanácea o algo, pero poquito, para que esa sopa se la coma una sola persona. Si quiere, le echa la mazorca y así en porceles grandes, o si quiere se la desgrana, o si el enfermo está muy delicado de salud, entonces se la licúa y se la echa cuando ya la sopa va a estar, que no alcance sino a medio hervir. Se la licúa y se la echa ya y ahí mismo al momentico baja la sopa y queda deliciosa, queda blanquita del color de la mazorca y es una sopa nutritiva y saludable. Bueno, entonces... Maestra, me licencia un segundo. Siga adelante. Cuando su merced nos habla de la racacha o caspio, ¿no es el mismo casdopio? No. Es que ya, maestra. el casdopio es lo que llaman apio de rama, que es lo que en Antioquia se llama apio, con el que se hace ensalada y se hacen bebidas y todo eso. Entonces el casdopio es ese, el apio de rama. Y el caspio es el apio que le dicen a racacha. Gratísimas, maestra. Bueno, listo. Bueno, y entonces podemos hacer, mire, hay una sopa que nos hacíamos mucho, porque hay lugares del mundo donde hay mucha verdura, demasiada. Y hay lugares donde hay mucha verdura y es orgánica, o sea, no tiene químicos, no tiene fumigos, ni tiene nada. Entonces, en ese caso, cuando hay mucha verdura, se hace una sopa deliciosa, que es picar verdura de toda clase. En este caso nuestro sería acelgas, espinacas, hojas de brócoli, hojas de califlor, un poquito de bledo, bueno, hojas verdes de toda clase desde que sean comestibles. Y en esa ollada de hojas verdes, pues le agrega un poquito de lo otro, o sea, solanácea criolla, solanácea de la otra, zanahoria, uyama, de todo, un poquito. Si tiene ñame también le echa y le echa aliños, porque las hojas siendo hojas y verdes, de todas formas les falta el aliño, que es la cebolla, el ajo, el nahuate, lo que quiera echar de aliños, y se deja cocinar bien revolviendo de vez en cuando y esa sopa queda deliciosa y queda muy nutritiva y saludable y no se deja cocinar demasiado tiempo. La medida de cocción es cuando la contextura no sea como agua, un caldito así aguado que parece agua, sino que ya tenga contextura de sopita, de caldito espeso. Y eso hace cuando ya la solanácea o la papa esté, por ejemplo, papa picada, cuando ya está, es porque ya lo demás va estando. Porque las hojas verdes, las de califlor y brócoli son duras y las coles son duras, pero las otras hojas se comen crudas. Cuando hacemos salteaditos o guisaditos, esas hojas se comen crudas. Uno hace el guiso y luego le agrega la hoja y la
y la calienta un momentico y ya está el guiso, por ejemplo, de espinacas, y queda de muy buen sabor y es delicioso para acompañar exactamente de lo que estábamos hablando, de las yucas. Las yucas, las papas, el ñame, todo eso que a veces uno se lo come cocinado y meneste acompañarlo con algo que ayude a pasar eso. Entonces, en este caso, todas esas hojas verdes de las cuales estamos hablando para hacer la sopa, ahí se pueden utilizar para hacer un salteado de hojas verdes y acompañar los otros, la otra porción del alicierto que no es la sopa. Entonces se consume el seco y luego la sopa y luego el líquido. Eso que nos quede claro para que en nuestra vida diaria hagamos ese cambio y se dan cuenta que nuestro organismo también se agrada con ese cambio, porque nuestro organismo no está muy contento de que le echemos de todo y en cualquier forma. Cuando hay algo frío y caliente, nos comemos lo frío primero y luego lo caliente, porque así la temperatura se baja con lo frío y vuelve y sube al echarle algo caliente. Entonces el aparato digestivo va a funcionar mucho mejor todos los días. Las sopas, desde que se sepan preparar, siempre quedan deliciosas y son muy nutritivas y saludables porque a una sopa, como se dice, sopa se le echa de todo. Cuando vamos a preparar una sopita, como aquí no le vamos a echar hueso, ni alas de pollo, ni nada de esas cosas, aquí estamos cocinando es sin carne, sin muertos, sin cadáver. Entonces tenemos que buscar cómo darle el saborcito, o sea, el toque secreto de sabor a la sopita para que sea algo agradable. Una de las formas es hacer un guisito, o sea, con un poquito de sal y aceite, echar a fritar todos los aliños que le vamos a echar a la sopa. La cebolla, el ajo, el nahuate, todo lo que se le va a echar como de aliños. Y cuando eso frita un poquito, entonces le empezamos a agregar la zanahoria, la auyama, todos los ingredientes y el agua. Y esa sopita, como se le hizo el guiso al principio, el caldito queda de un sabor agradable y todos los ingredientes toman como ese saborcito agradable y delicioso. Entonces esa sopita va a ser una sopita de alta calidad. Bueno, entonces ya hemos hablado suficiente de las sopas, eso es generalizando, porque si nos ponemos a dar la receta de sopas una por una, pues no acabaríamos nunca. Y cuando aprendemos a preparar los aliciertos, entonces le vamos cogiendo cariño a todos los aliciertos. Porque la gente dice, qué raro que a mí no me gustaba las sidras. Esas son cosas que casi a nadie le gustan, pero es porque casi nadie las sabe preparar. Miren, las verduras, y lo que es el calabacín, la calabaza, el pepino, la auyama, y todas las verduras, no, a ellos no les gusta el agua. Porque si le echamos de eso a la sopa, pues tenemos que ver en qué mocierto se lo echamos. El brócoli hay que agregarlo a la sopa cuando ya la sopa va a estar. Porque si no queda una cosa ahí que no sabe a nada, ni provoca, ni se ve, eso se pone como una masa. En cambio, si cuando ya la sopa le faltan por ahí unos 2 minutos para bajarla, le agregamos las flores del brócoli, porque los palos sí los echamos al principio. Esas flores no se desbaratan y quedan de delicioso sabor y son mucho más nutritivas así, de esa forma, sin cocinarlas mucho. Igual pasa con el califlor. Si se deja cocinar mucho, eso sabe maluco, eso no sabe bueno, es como una masa. Y si se cocina con agua, tampoco sabe a nada. Entonces, uno de los secretos para que todas esas verduras
y esos tuberosum tengan buen sabor es cocinarlos sin agua. Si en una olla a presión, los que usan olla a presión, echan auyama con aceite, sal y bastantes aliños y la ponen a pitar a fuego lento, queda muy deliciosa. ¿Por qué? Porque no se desagua. Y cuando se echa agua y dejan hasta que el agua se seque, eso no queda bueno. Lo importante es no echarle agua y hacerlo en la misma agua que trae el alicierto. Por ejemplo, la auyama en su misma agua queda delicioso. Eso mismo pasa con las sidras. Las yotas o sidras o sayotas o huisquilas, guasquilas, bueno, de todos los nombres que les tienen. Esas sidras, si se cocinan sin agua, se hacen un salteadito con ellas, quedan de muy buen sabor y muy buenas para acompañar los otros aliciertos. En cambio, si se cocinan con agua, eso no sabe a nada. Así le echen sal y aliños y aceite, eso no sabe a nada. En cambio, se le echa la sal, los aliños, el aceite y sin agua, y eso en unos 2 minutos ya está cocinado. En 2 minutos ya, si se pican en palitos, se le echa liñitos y sal y aceite y se ubican al fuego, en unos 2 minutos ya están de comer y quedan de muy buen sabor. Entonces, no todos los aliciertos se cocinan con agua, porque el agua les quita el buen sabor, les quita el poder. Entonces, cuando vamos a hacer las sopitas, tenemos es que aplicar truquitos. Otras, cuando ya la sopita está, es que le agregan un guisito, también es una buena cosa. Cuando ya la sopita está, se le puede agregar un poquito de aceite de coco. Otra es que a esas mismas sopitas se les agrega un poquito de leche, de coco, de maní, de ajonjolí, de girasol. Bueno, alguna lechecita de esas se le agrega a la sopa y esa sopa queda deliciosa de sabor. Entonces, todos esos truquitos son los que tenemos que aprender para que a los niños y a la familia les guste la sopa y se la puedan comer, porque puede pasar lo contrario a lo que el maestro Kelly dijo, que el niño cuando ya está lleno, dicen, no quiero sopa y menos la va a querer. Pero si es algo delicioso, solita la cuchara se va para ese lugar y la sopita se desaparece del plato. Entonces, cuando nos esmeramos por cocinar lo mejor posible, la sopita queda buena, queda de buen sabor y la gente dice, qué rica la sopita, porque hubo un esmero y un amor en la cocina. Entonces, cuando estemos cocinando, tenemos que estar pensando en quiénes se van a comer ese alicierto que estamos preparando. Y si lo preparamos con gusto, con cariño, nos damos cuenta que ese alicierto va a quedar delicioso y nutritivo y saludable. Porque si una persona cuando está cocinando está renegando, diciendo palabras vulgares, tratando mal a los demás a medida que va cocinando, entonces ese alicierto, y si es sopa peor, va a quedar impregnado de todas las palabras vulgares, de todas las cosas malas que hacen, y luego van a aparecer los dolores de estómago, porque eso no es alicierto, sino alimento, y va a producir cólicos y dolores de estómago muy terribles. Entonces tenemos que pensar que la cocina es, como dicen los maestros, el templo del ángel Vita. Y Vita es vida, Vita es salud, Vita es vitalidad. Entonces, por eso se llama el templo del ángel Vita. Y la persona que cocina en la casa es la persona más importante de la casa. Así sea una empleada del servicio doméstico, es la más importante de la casa, porque ella nos está proporcionando la vida y la salud a todos. Por supuesto que si no comemos nos morimos.
Y si quien nos cocina nos quiere mucho, nos trata bien y le tratamos bien, nos está cocinando con gusto. Pero si la persona que cocina está tirando maldiciones allá en la olla, en el sartén, en el caldero, y está llorando de la ira que tiene y todo lo que pasa, entonces ese alimento va a hacer daño a quienes se lo coman. Bueno, entonces vamos a decir una receta de una deliciosa sopa antes de terminar nuestra disertación de este día. Maestra, me da una licencia, si es tan amable. Es que el ser Manuel quiere preguntar, maestra, si su merced le da la entrada, maestra. Adelante, Manuel, con mucho gusto. Gratísimas, maestra. Buen día, Adelante. y excelente salud, venerable Quimiajiwa y la venerable maestra Chaindapa. Bueno, yo a veces aparezco como Betty, pero hoy entré por la cuenta de mi pozo. Entonces, venerable maestra, mi simbre es maestra Pramasa, de acá de Quito, Ecuador. Su merced al principio hablaba del arroz con brócoli, venerable maestra. Quería saber cómo queda mejor el arroz con el brócoli, cómo hacerlo, maestra. Y también para hacer la sopa de quinoa, maestra, gratísima. Gratísima, maestra Pramasa, bien llegada como siempre. Sí, siempre aparecía como Betty, hoy creíamos que Manuel era otro, bueno, pero entonces es la posa de Manuel y el simbre es lo que más vale, maestra Pramasa. Con mucho gusto. Mire, maestra, si su merced va a hacer un arroz con brócoli, entonces ubica el arrocito como a tostar un poquito. El arroz lo lava bien y lo ubica en el sartén, en el caldero, a tostar un poquito. Primero le agrega sal y un poquitico de aceite. Y cuando ya esté tostadito, entonces le agrega el agua, le agrega los palos del brócoli, o sea, pica, si quiere, las hojas y los palos, y se los agrega. Le agrega también cebolla, porque es que la cebolla, y sobre todo la cebolla de rama, es casi imprescindible en la cocina. Le agrega bastantica cebolla, los palos del brócoli, y lo deja cocinar, o sea, lo deja secar. Cuando ya está casi listo, le agrega las flores del brócoli, otra porción de aceite. Ahí sí, pues lo que le faltó de la porción de aceite, que como un inti le agrega el arroz, lo revuelve, lo tapa, lo deja en fuego lento y el brócoli queda casi crudo. Esa es una forma de preparar el arroz con brócoli. Otra forma es echándole verduras de toda clase, zanahoria, auyama, lo que quiera, y cuando ya va a estar le agrega las florecitas del brócoli. Pero ese que le digo queda verdecito y queda muy sabroso. La sopa de quinoa, bueno, sus mercedes allá en el Ecuador son especialistas en la quinoa. Aquí en Colombia la quinoa yo creo que se conoce hace poquito. Hace algunos heliocrones comíamos quinoa por cuando alguien nos hacía el favor y nos traía del Ecuador. Ahora es que venden quinoa aquí en las tiendas. Entonces deja la quinoa en remojo y al día siguiente la ubica a cocinar. Bueno, la sopa más buena que me he comido de quinoa es con salecita, un poquito de aceite, solanácea, o sea, papa picada, papa de la negra o blanca que le dicen, y bastantica cebolla, ajo, solanácea, quinoa, agua y sal, nada más. Esa sopa sí queda deliciosa y es la más buena que me he comido. Si uno le quiere echar un puñito de quinoa a cualquier sopa, queda perfecto. Pero si la prepara así, a mí me gusta más así. Sus mercedes son allá especialistas en quinoa y más bien si el próximo sábado nos quiere dar una receta, venerable Mahatma, con mucho gusto se la aceptamos. Porque aquí la quinoa
La gente aún ni siquiera sabe que la quinoa es tan saludable y que la quinoa es pura proteína. Y por no saber eso, pues casi nadie la consume. Y la consumimos solos los que sabemos y las que sabemos qué significa la quinoa. Pero la gente, como no la conoce mucho, pues no come. Y esa es la mala costumbre de la humanidad, que como no la conocen mucho, no la comen y pierden de nutrir su cuerpo, a veces con cosas más baratas, de precio más bajo, y la gente sigue comiendo carne pensando que la carne es la única que tiene proteínas. Eso no es así. La carne tiene muchas toxinas, muchísimas. En cambio, la quinoa, por ejemplo, no tiene toxinas y sí tiene muchas proteínas. Gratísimas por su pregunta y adelante si le quedó claro. Ay, gratísima, venerable maestra Chaindapa. Sí, maestra. Lo que pasa es que yo no soy de acá de Ecuador, yo soy de Colombia también. Entonces, bueno, de la quinoa también práctica INTI, aquí la conocí y en las doctrinas, en las conferencias aprendí el valor nutricional que tiene la quinoa. Y pues yo la hago también por el arroz, casi no hago arroz, maestra. Entonces, su merced como habló del arroz, por eso le preguntaba sobre el arroz con el brócoli, bueno, para hacer de pronto de vez en cuando arroz, porque creo que su merced una vez nos dijo que igual el arroz integral tenía más químicos o más, algo tenía más que el arroz blanco, no sé qué sustancia tenía dañina, entonces yo dije, no, yo no voy a consumir ni siquiera arroz integral. Yo en Colombia sí consumía arroz integral, del que sacaba, bueno, el maestro Guarchinchá, cuando íbamos a visitarle, nos ofrendaba, bendito Dios, bueno, cocos y todo lo que allá hay en esa asa. Ya él no está y bueno, todo cambió, venerable maestra, pero qué bendice la quinoa, maestra. En vez de hacer arroz, hago la quinoa, le pongo alverjita, le pongo un poquito de cebolla, ajito y le pongo alberjas, de pronto también una solanacia con cáscara bien lavadita y queda muy rica, maestra, y a veces ya cuando está le ubico un poquito de aceite por encima. Mejor dicho, su merced la pobre viejecita. Eso está para que nos invite a comer allá. Eso queda delicioso porque es que la quinoa de por sí tiene muy buen sabor. Y si la preparan de esa forma tan bonita, pues tiene que quedar mucho más deliciosa. Así nadie le va a reclamar el arroz. Mire, lo que pasa es que el arroz, pues todo lo que el maestro nos dijo en su época, es porque el gobierno o algunos gobiernos de la tierra le agregan los productos para idiotizar la humanidad a lo que la humanidad más come. Y como hicieron una encuesta preguntando cuánto arroz consumían semanal o mensual, entonces era para eso. Ya después descubrieron que el producto que más se come aquí en Colombia es el arroz. Y comenzaron a echarle al arroz lo que no se debe. ¿Qué es lo malo del arroz integral? Que tenemos que saberlo seleccionar, porque si es arroz integral de confianza no importa, pero es que hay un arroz integral que es arroz pintado, o sea, blanco y pintado. Pero cuando es arrocito integral decente no importa, y si es el arroz de la obra o de algún lugar que no sabemos que es de confianza, que no es cualquier arroz, entonces también se consume, pero si es blanco con todas las verduras, que son 8 libras de verdura por 1 libra de arroz. O sea que para una ollada de verdura es un puñito de arroz. Así, perfecta INTI, debemos de hacerlo y que quede bueno. Bueno, entonces, así es. Gratísimas por su pregunta y por su porte que nos dio sobre la quinoa, muy bonito, y ese es el arroz que su merced sabe preparar, elegante, elegante ese arroz. Bueno, entonces les iba a decir que en la sopa de verduras que llamamos allá en Antioquia y en otros lugares de Colombia, la sopita de verduras es una sopa muy deliciosa que lleva
sea, es comúnmente una sopa. ¿Pero qué lleva? Lleva alberja fresca, solanácea blanca, solanácea criolla, lleva racacha, o sea, apio, que es el mismo caspio, lleva mazorca, lleva habichuela, zanahoria, se le puede agregar un pedacito, una porcelcita de auyama, y esa sopa queda más deliciosa si la mazorca se la agregamos molida. Cuando ya la sopita va a estar, se le agrega la mazorca molida o licuada y eso queda delicioso. Las sopas quedan buenas con las verduras frescas. Cuando las verduras ya están muy viejas, entonces lo bueno de la sopa ya no es tan bueno. Gratísimas a sus mercedes, a todos y a todas quienes están conectados en este concierto. Les damos gratísimas por su asistencia. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo en este día y que de hoy en adelante su alicertacer sea mejor todos los días y sea para la gloria y la honra de Dios. Porque cuando nos estamos luchando por el avance espiritual, pues también estamos haciendo algo por nuestro bien todos los días. Querer avanzar espiritual es querer comer diferente, querer vivir diferente y querer hacer todo mejor que todos los humanos en esta esfera. Gratísimas, que estén muy bien, que Dios les bendiga, que sea la salud en sus viterias a seguir de este instante, y que todas las personas que en su casa estaban con alguna dolencia, desde este día comiencen a desaparecer toda esa cantidad de dolencias. Hasta pronto, Dios les bendiga, y Quimiajiba, adelante si hay quien eleve la bracel. Yo sé que allá tenemos quien eleve la bracel, pero no sé si está hoy. Hasta pronto. Gratísimas maestra, gratísimas a todos los seres presentes que hicieron posible que esta conferencia fuera más nutrida para nuestros seres. Y gratísimas maestra por su paz y ciencia con nos, por sus sacras enseñanzas que nos entrega aprendidas maestra de nuestros maestres. Gratísimas infinitas maestra. Y sí maestra, aquí está Sokit para la oración. Gratísima. Buen día, buen dinero y buena salud. Yo soy Asokir. En runa aquí. En runa mística. Padre nuestro que nos cuidas cada día, bendice a las familias que lo necesitan, cuídanos, protégenos. Bendice a todo el pueblo del Tao, cuídanos que nunca caigamos en mal. Bendice que cada día seamos mejores, cuídanos, protégenos, Om sea. Om sea. Gratísimas maestra, gratísimas a todos los seres. Los invitamos a que sigan conectados en el portal de Tu Sacra Sexualidad para las siguientes conferencias que se proastelan en este día. Benditos sean a todos, buen día de Sabbat, paz y luz. Gratísimas maestra Chaindapa. Con mucho gusto, gratísimas a sus mercedes. Que estén muy bien y feliz día de Sabbat y feliz próxima semana de labor. Y que no sea mucha la parranda, que ese diciembre se lo dejemos a los hijos de Satán. Hasta pronto. Hasta pronto, maestra, y que así sea, maestra. Dios les bendiga.